lo voy a presentar a Lucio yo personalmente. Lucio, gracias por tu presentación. Tú vas a hablar de angioplastia de la oclusión total. Es un placer, por supuesto, escucharte y adelante. Muchas gracias, Ricardo, Jorge, Leandro, Pedro, Mauricio. Bueno, y es un placer estar acá en ProEducar y en Solasi. La verdad es que, bueno, vamos a tocar un tema totalmente diferente, cómo hacemos el approach en las oclusiones totales crónicas, y un poco los objetivos es ver los aspectos básicos de la angioplastia en las oclusiones totales y después, bueno, si queda algún tiempo, describir qué nos está sucediendo en Latinoamérica, dado que ya tenemos una cantidad de data, ¿sí? Entonces, en este caso, un hombre de 69 años, dislipémico, con enfermedad coronaria previa con angioplastia con stent no farmacológico a la coronaria derecha distal, que actualmente presenta angina clase funcional 2, con isquemia anterior, inferior del 10%, con una función ventricular con leve hipoquinesia inferior. En la angiografía que se la realiza en otra institución, en el 2019 se le detecta la lesión de la descendente anterior, se le realiza angioplastia de esa arteria y queda con una oclusión total de la arteria circunfleja y de la arteria coronaria derecha a nivel distal, donde también presenta una restenosis intraestent. En ese momento se le hace angioplastia a la descendente en una segunda etapa, la angioplastia a la coronaria derecha ocluida totalmente crónica, siendo fallida en ese caso. Vamos a evaluar un poquito entonces la angiografía. Este es el resultado de la angiografía con implante de stent en la descendente anterior, segmento proximal medio. Y visualizamos acá desde el ramo aurículo-ventricular en la imagen de la izquierda, circulación colateral epicárdica desde ese ramo AB llenando un ramo del apóstrolo ventricular. En la imagen de la derecha podemos ver la coronaria circunfleja con una oclusión total más corta, comprometiendo también otro ramo lateroventricular y una bifurcación en el segmento distal. En este caso vamos a estar evaluando, y así es como llega el paciente, consultando por angina, con revascularización ya hecha a la descendente anterior y con isquemia del 10% en el territorio de la arteria coronaria derecha. Y un poco entonces el tema es qué hacemos con este paciente con doble oclusión total y ya con la revascularización hecha de la arteria descendente anterior. Entonces yo en estos casos me planteo cinco preguntas siempre antes cuando veo una oclusión total. Primero, si tiene indicación clínica el paciente para revascularización de la oclusión total. Eso es lo primero que tenemos. En este caso el paciente tenía angina y tenía isquemia del 10% en el territorio inferior. Segundo, evaluar muy bien la angiografía de la oclusión total, en este caso de la lesión culpable tratándose de la coronaria derecha, visualizar si tiene circulación colateral y en ese caso cuál, si esa circulación colateral es favorable o no favorable para poder intervenir y por quinta pregunta si podría hacer alguna intervención desde el punto de vista retrógrada para poder estratificar. Entonces, contestando la segunda pregunta, la indicación la tiene. La segunda pregunta podemos visualizar, tiene una oclusión total a nivel de la coronaria derecha, luego un ramo marginal agudo. El cap proximal de Staper tiene una oclusión de menos 20 milímetros. Posterior a dicha oclusión hay calcificación significativa. No tiene un bending mayor a 45 grados, pero fíjense acá abajo que tiene una restenosis intraestent muy importante en el segmento distal de la coronaria derecha. Entonces, en conclusión, acá tenemos una oclusión total con JCTO con una score de 2, con intento previo y por calcificación, y eso es lo que le da el JCTO. No es blunt, no tiene longitud de más de 20 milímetros y un landing zone que está enfermo con restenosis intraestent. Entonces, en conclusión, las 5 preguntas que uno siempre se tendría que hacer en este caso, si fuera ambiguo, habría que tratar de resolver esa ambigüedad, ya sea con ecografía intravascular o haciendo técnicas de scratch and go o base. Si la longitud fuera mayor o 20 milímetros, uno ahí considera en función, si fuera más de 20 milímetros,
considerar ADR o disección y reentrada, pero también hay que ver el lecho distal y si el landing zone es enfermo y hay mucha calcificación de enfermedad difusa, por ahí el ADR no sería lo ideal, y si hay una bifurcación distal hay que considerar el side branch distal para que no se pierda. Y por último, determinar si hay circulación colateral. En este caso había circulación colateral presente, pero es de un ramo aurículo-ventricular, ramo epicárdico, que puede tener más complicaciones. Y si tuviera un instant CTO, la alternativa a la vía anterógrada sería hacerle ADR o disección y reentrada, y tal vez pudiendo poner el catéter, el crossboss. Acá entonces yo me planteo inicialmente 3 estrategias. Si fuera anterógrada la primera, la segunda si pudiera hacer disección y reentrada, y la tercera haría como tercera opción una vía epicárdica desde la circunfleja, y la verdad es que sería que no. Entonces, ¿qué nos está sucediendo en Latinoamérica? Y un poco para definir un poco qué nos está pasando en Latinoamérica, sobre 2.058 casos. Hoy por hoy tenemos 2.229 casos, y nosotros en nuestra institución tenemos 332 al día de la fecha. La vía o anterior wide escalation como estrategia inicial es el 90% en LATAM CTO, y eso cuando uno lo compara con los otros registros que tienen entre un 75 y un 85%, uno dice, ¿por qué iniciamos esto más? Es por falta de experiencia, es por los materiales que no en todos lados tenemos todo, es por un tema de costos. Y por otra parte, encararían esta oclusión total con una inyección dual o no. Y fíjense cómo en Latinoamérica la inyección dual se da en un 53%, mientras que en el resto del mundo se da en un 70-77% en los centros más experimentados. ¿Utilizaría microcatéter de entrada en este caso? Y la verdad es que sí, pero fíjense que en Latinoamérica solamente se utiliza en un 71%, y dentro de los microcatéteres los más utilizados por un tema de disponibilidad es el Finecross y el Corsair. Y bueno, un poco para plantear este tipo de patologías, que no es lo que hablamos previamente, sino son pacientes con lesiones crónicas, oclusiones totales, que tienen su indicación. Creo que el primer concepto es que son pacientes que uno tiene que diferir, planificar el caso, buscar las diferentes estrategias, los materiales adecuados, y bueno, y posteriormente a eso ya actuar. En este caso vamos a estar mostrando lo que hacemos con una estrategia híbrida, con doble inyección, inyectando con un catéter diagnóstico, en este caso la coronaria izquierda, porque lo único que queremos utilizarla es como guía diagnóstico, porque no vamos a intervenirlo desde el ramo auriculoventricular de la circunfleja para vía retrógrada. Y posteriormente, debido a la lesión ostial que tenemos aquí en la coronaria derecha y que dampea en forma significativa, colocar una guía, en este caso en el ramo marginal agudo, para que pueda tener más soporte y que uno pueda retirar el catéter de la coronaria derecha. Entonces eso es un poco la técnica que estamos utilizando inicialmente. Entonces uno aquí diría, bueno, voy a utilizar un microcatéter. Microcatéter hay muchos en el mercado. En Argentina tenemos 2 grandes tipos, el Corsair, en este caso de 135 centímetros para vía anterógrada, si fuera retrógrada sería 150, y el Finecross puede ser el otro, y después guías dedicadas para poder entrar. Acá podemos definir, y hay diferentes guías dedicadas, la Fielder XT, la Fighter de Boston, y después otras guías con un poco más de gramaje, la familia Gaia, de Asahi, la Pilot 200, etc. Entonces acá hay 3 cosas muy importantes que uno tiene que planificar cuando uno se enfrenta a una oclusión total. ¿Cómo cruzo el CAP proximal? ¿Cómo navego a través de la CTO? ¿Y cómo voy a través del CAP distal para poder pasar a la parte distal? Y bueno, un poco también hablando de la parte técnica. Si uno tuviera un CAP proximal con taper tip y tengo microcanales, la técnica con sliding, utilizando guías con menor gramaje como la Fielder XT o la Fighter, serían ideales con una curvatura de 30 grados. Pero si tengo un blunt stump, un CAP ambiguo, y no puedo atravesar el CAP proximal, tendría que, más allá de eso, utilizar y escalar y ir con guías más agresivas para poder
ir sobre esta calcificación y penetrar primero y posteriormente decalar. Por ahí penetrar con guías de más gramaje como la Hornet o con la Conquest Pro 12 y después decalar, y tal vez también tener un poco de soporte con extensiones de catéter. En este caso, en forma práctica, intentamos con la Fielder XT de Asahi cruzar el cap proximal, no podíamos avanzar, entonces posteriormente fuimos y escalamos a una guía de mayor gramaje. En este caso utilizamos una guía Pilot 200, pero tampoco podía hacer su trabajo y a pesar de tener sus 4 puntos de gramaje. Fíjense que la inyección retrógrada, como se ve en el lado izquierdo, es muy importante para poder guiar. Nunca hacer inyecciones anterógradas si uno ya ha pasado un microcatéter o un dispositivo de mayor, porque puede generar más disección y perder la visualización del lecho distal. En este caso fuimos a una tercera guía, escalando a una guía Conquest Pro 12 para poder llegar al lecho distal. Y fíjense cómo el tercer punto sería cómo puedo llegar a entrar al segmento distal. En este caso la idea era, tengo tanta calcificación y la idea es utilizar la inyección retrógrada como guía para poder entrar a ese lecho distal. Y si fuera posible utilizar la ecografía intravascular. Entonces, ¿qué guía utilizar en general y cuándo? Acá fuimos con una Fielder XT con 0.8 de gramaje, pasamos a una Pilot 200 de 4.1 y después a una Conquest Pro 12. Y eso fue lo que llegamos a utilizar. Concepto clave que hay que tener en las oclusiones totales, no visualizar siempre y no quedarse siempre en una proyección. Fíjense como del lado izquierdo estamos en una oblicua izquierda tratando de visualizar desde una inyección desde la coronilla izquierda y avanzando con la guía Conquest Pro 12, fíjense lo que va sucediendo. Uno piensa que está en la luz verdadera, pero fíjense hacia la izquierda, donde a pesar de tener una pequeña curvatura, la guía está por fuera, entonces lo que uno tiene que realizar es retirar la guía hacia proximal y volver a renegociar y tener un torque ideal para poder avanzar esto. Eso fue lo que sucedió. Pudimos avanzar la guía dedicada a STO, pero acá nos encontramos con otro problema. El microcatéter, por la calcificación severa y a pesar de ser un microcatéter muy bueno, no pasaba la lesión. Entonces lo que se hizo en este caso fue hacer la técnica TRAP, lo que significaría es insuflar un balón dentro del catéter guía para poder retirar el microcatéter y en realidad poder avanzar la oclusión total, predilatarla y posteriormente cruzar una guía convencional hacia el segmento distal y finalizar la angioplastia. Eso es un poco lo que sucede. ¿Qué pasa en Latinoamérica con la vía anterógrada? Si nosotros dijimos que teníamos un 90% de penetración, fíjense lo que sucede en los otros registros, ¿no? En Latinoamérica tenemos 90% de anterior wide escalation, disección y reentrada 2.5 y 7% de vía retrógrada, mientras que en el recharge, en el progress, fíjense que es 77 y 75%, mientras que son más agresivos para la disección y la reentrada entre 7 y 8.5%, y en forma retrógrada son más agresivos, 17% aproximadamente. ¿Qué nos sucede con la vía anterógrada, que es el caso que hemos explicado recién? Tenemos un 71% de éxito inicial y hay un 25% que tenemos que usar otra estrategia, un 3.8, en donde dejamos la angioplastia propiamente dicho. Entonces, cuando la vía anterógrada no es exitosa, ese 25% se trata en el 61% con disección y reentrada y en el resto del 40% con forma retrógrada, teniendo un éxito total de un 85%. Y las características que hemos analizado en nuestra base de datos de Latinoamérica, vimos que el blind stamp o el cap ambiguo como el intento previo y la longitud mayor a 20 milímetros fueron los mayores predictores de falla de vía anterógrada. Como conclusión, podemos decir que la vía anterógrada o anterior wide escalation es la forma más simple y la más frecuente utilizada en la angioplastia de STO a nivel mundial,
que dentro de Latinoamérica se utilizó en un 94% como primer elección, y que no es una vía de acceso que uno pierde tiempo, sino que es una gran oportunidad, porque siempre, a pesar de ya tener una vía anterógrada, uno puede cambiar la alternativa. Por ejemplo, cuando uno tiene que ir en forma retrógrada como segundo approach, uno termina utilizando la vía anterógrada propiamente dicho.